maravilla! Señores, bienvenidos, Clara María, maestro Mauricio. ¡Epa! Y, por supuesto, el señor Óscar Correa, bienvenido. Gracias. Gracias. Hoy tenemos un caso que me parece... Por favor, maestro, bien puede. Muchas gracias. Hoy tenemos uno de esos casos interesantes, y es que yo siempre he sostenido que los empresarios y las personas muy competentes, muy profesionales, no solamente son empresarios, sino que además de eso son grandes artistas. Y creo que aquí tenemos exactamente ese caso, Mauricio. Hágame el favor usted, que es amigo del señor Óscar Correa, y nos lo presenta. Óscar es un amigo de toda la vida artística, de toda la vida sentimental, de todo el cariño. Un hombre con una inteligencia científica y de ingeniero, de matemático, de carga mayor, y un músico entero, de piano, de guitarra, cuando tocábamos guitarra, de boleros, de tango, de popular, de música clásica, y de un entendimiento inmediato con quien se está interactuando en la música, pero inmediato. Gracias, Mauricio. Te agradezco mucho. Óscar. Diría lo mismo de ti, francamente. Es exactamente igual. Así, nos conocemos realmente hace mucho tiempo, desde adolescentes. Y yo me fui hace unos 33 años de Colombia, y hasta el momento en que me fui tocábamos bastante, inclusive en público, mucha improvisación. Eso fue tal vez una parte muy linda de tocar con Mauricio, que realmente nos salíamos del esquema de las partituras o de lo que estuviera escrito y hacíamos, o partíamos de ahí o hacíamos nuestra propia música. A ver, Óscar, digamos que la faceta que más conocen, digamos, aquí en Colombia, que no la conoce mucho de tu faceta, es más la faceta, digamos, de urbanista y la faceta de asesor, porque tú entiendo que tienes un conocimiento muy grande en todos los temas de movilidad y que has asesorado a varias empresas aquí precisamente para ese tema. Pero Correcto. ¿Tu formación real cuál es? ¿Tú te estudiaste música o qué fue lo que estudiaste? Yo estudié las dos cosas. Okay. Yo estudié ingeniería civil en Colombia y una maestría en urbanismo en los Estados Unidos, y estudié una carrera, digamos, equivalente al pregrado de aquí en música, y después una maestría en composición allá. O sea, avancé las dos, por decirlo así, por lo que a los 40 todavía estaba yendo a clases muchas veces. Me hiciste acordar de un señor mexicano que un día lo conocí. Le dije yo, ¿y tú qué hay? Y me dice, no, yo estudio matemáticas y filosofía. De alguna manera, sí, la música y la ingeniería civil pueden ser algo muy parecido, ¿no? Absolutamente. Yo creo que Mauricio es un gran ejemplo de eso, porque la mente de Mauricio ejemplifica lo cercano, y yo estoy seguro de que en el cerebro deben estar en centímetros cúbicos muy cercanos la percepción musical y el entendimiento matemático. Y ni hablar del hecho de que la música, pues, de por sí es puras matemáticas. ¿Ves? Tú divides una cuerda de guitarra en dos y tienes la octava, etc. Pero aún saliéndonos de esas cosas de la acústica, que son bastante hermosas de por sí, es una conexión, pues, realmente a nivel muy filosófico, por decirlo así, ¿no? Total. Y conecta el alma y todo. Generalmente, sí. Yo creo que el músico disfruta la exactitud que hay en la música y, por ende, la exactitud que hay en las matemáticas. La música es bastante precisa, a pesar de que nos ensanchamos a improvisar, a componer, etc. Sí. Y obviamente el estereotipo del músico es la persona totalmente artísticamente, pues, volado, como decimos aquí. Pero la verdad es que en la música hay siempre, por ejemplo, un ritmo por debajo. Es que yo digo que por dentro y por fuera siempre vamos al compás del corazón, ¿o no? Absolutamente. Sí, absolutamente. Y mira, lo del compás es exactamente eso. Tú estás tocando una pieza y estás montado en un reloj, montado en un vehículo del cual no te puedes bajar, y por otro lado tienes que expresarte. Y tal vez en ese confinamiento es donde uno encuentra la expresión. En el caso de los cantantes es impresionante cómo ellos logran de todas maneras estar con toda la orquesta, pero a la vez hacer estas líneas y estas coloraturas hermosas. Bueno, Óscar, perdón, Clara. Y esa combinación de eso que te escucho hablar sobre la música,
al llevarlo, por ejemplo, al plano de ingeniero civil y de urbanista y de organización de transporte, por decirlo así, Sí. o sea, tiene absoluta coherencia, ¿cierto? También. Mira, Es claro, clarita, bien. en ese momento también, y obviamente con la edad, por decirlo así, pues yo he pasado por todo tipo de épocas en las cuales hay veces siento una conexión, o sentía más una conexión a nivel de la física, por decirlo así, originalmente. Pero la verdad es que socialmente es una belleza. Mira lo que, por ejemplo, pasa en Medellín ahora con los coros, con las escuelas, y qué significa eso, digamos, a nivel de desarrollo urbanístico de la ciudad. Si, por ejemplo, por decir cualquier cosa, el municipio piensa desarrollar X barrio o hacer unos parques lineales, etcétera, etcétera, se piensa inmediatamente en espacios musicales, etcétera. O sea, también entonces volvemos como a cerrar otro círculo, que es el círculo social, y no simplemente decir pues que somos unos pensadores académicos que tenemos un reloj muy lindo y nos expresamos lindo, pero por detrás de todo. No, en el caso del urbanismo, yo en Medellín me he encontrado en reuniones con el secretario de Cultura, la secretaria en este momento, y pasar a otra con el de Movilidad. Y en cierto sentido, la temática mía, yo no cambio mucho el chip. Como Es que eso Oiga, dice y hablando de ese tema, de la movilidad y de la música, lo que este señor tiene en la cabeza y lo que le ha dejado como legado a este país, eso es casi que una obra magna, pues, una ópera completa, cuando nos sentamos a hablar de todo lo que has hecho con el tema de las autopistas de la montaña. Por ejemplo, ese fue un proyecto hermoso, lo es todavía y ya pues se está realizando en el sentido que han entregado muchos de los tramos en concesión. Acuérdense pues que Medellín es el segundo polo de desarrollo y estábamos incomunicados. Y Bogotá Totalmente. el primero y está incomunicado. Me gustaría que desde el máster nos pudieran mostrar un poquito la gráfica que estábamos viendo ahora antes de empezar a grabar, en donde nos están mostrando este diseño de las autopistas de la montaña, que obviamente lo vamos a empezar a disfrutar, yo diría en el año, creo que es para el 2020, si no estoy mal, o 2022. Eso, el calendario anterior, que era el que yo más conocía, va como en cuatrenios. Digamos que en el primer cuatrenio ya va a haber obras sustanciales que nos sacan rápido a los ríos, que es lo que tenemos que hacer, obviamente, Exacto. salir rápido a los ríos. Y nos conectan con los puertos. Absolutamente. Es que anteriormente el transporte siempre nos llevaba a los pueblos donde nuestros antepasados tenían sus intereses. Antes era político, Absolutamente. ahora es real. Político y también de que pues en Santa Rosa de Osos, si uno tenía su finca allá, pues quería ir a su finca allá, punto, Por ¿no es cierto? supuesto. Obviamente no todo el mundo iba a fincas porque no todo el mundo tiene fincas, entonces en ese sentido... Había que valorizar las tierras. Sí, ¿cierto? y lo mismo en Santa Bárbara. Por supuesto. Contanos un poquito, ¿qué tenemos acá? Primero que todo esto, le doy crédito a la compañía ISA, que para la cual hice esto. Es una simple gráfica, pero ha circulado mucho en los periódicos. Aquí tenemos a Medellín y digamos que la cobertura es Antioquia. ¿Por qué? Porque aquí tenemos Caucasia, donde termina Antioquia. Sí, señora, el norte. Aquí tenemos a Turbo, donde termina Urabá. Antioquia contra el Atlántico. Aquí tenemos a Puerto de Río, donde termina Antioquia contra el Magdalena. Y aquí ya prácticamente empalma con Manizales y aquí con el Valle del Cauca. Entonces estamos sacando a Medellín, que está a 1500 metros, de realmente una posición de atoramiento que hemos tenido por toda la vida. Total. Digamos que mientras fuimos mineros y la historia se quedaba ahí, eso no importaba, pero hoy en día la competitividad. tan llamada tan mentada globalización no se daría nunca sin unos buenos canales de transporte, más que todo para la carga, pero la verdad es que para el pasajero también, porque de todas maneras en Antioquia vivíamos muy encerrados, y uno lo ve en los pueblos, y muchas partes donde básicamente no había mucho diálogo con otras regiones. Inclusive se daba mucho la endogamia y eso con toda razón, porque no había para dónde más ir. Por supuesto. Y hoy en día ya la gente va pensando un poco más en grande y a todo nivel. Ya la gente va más fácil a Miami, pero también queremos que también vaya más fácil a Caucasia, por ejemplo. Por supuesto, por supuesto. Y hablando un poquito, oiga, es que aquí cambiamos de AM a FM a una velocidad total. Claro. Y entonces hablando de la internacionalización de Antioquia, lo más internacional que nosotros tuvimos en un momento dado fue el tango, ¿sí o no? Sí. Tanto nos volvimos muy famosos por el tema de Carlos Gardel y porque aquí hay buen tango. ¿Por qué no nos tocamos un Por tanguito? supuesto. Pues para que veamos lo versátiles que somos acá. Ah, Toquemos uno. Uno. Maestro Correa, adelante y yo...
Gracias. Maravilla. Bravo. Oscar, Mauro, qué belleza. impresionante. No, pues gracias a ti, Mauricio, siempre acompañando tan lindo y tocando. Oscar, esto es un deleite lo que siento esto ahí, ¿no? O sea, te Absolutamente. expresas maravillosamente. Absolutamente. Y una pregunta entonces que se me ocurre. ¿Has hecho también música, digamos, desde el punto de vista pues, profesional? ¿Te han contratado? Sí, correcto. ¿Te has presentado? Sí, inclusive yo compongo. Traje una pieza, no sé si en algún momento habrá tiempo, pero es una pieza para piano, digamos, ya más escrita nota por nota, llamámoslo así básicamente. En este caso lo está tocando un pianista bastante virtuoso. Si hubiera unos cuantos segundos podríamos oír un poco. Claro que sí. Y en general, pues también he enseñado bastante, que es como una extensión de los músicos siempre. Sí. Queremos enseñar y debemos enseñar, y la verdad es que Es una obligación. no hay cosa más linda. Y si hay algo por lo cual se deba cobrar, obviamente, se cobra. Entonces, en ese sentido, sí. Por supuesto. Vuelvo y me salgo del tema de la música para que ahorita cerremos con esta pieza. Y vamos al tema del urbanismo. Sí, Desde la ingeniería civil hiciste una especialización en urbanismo en Estados Unidos. correcto, en Estados Unidos. en ¿Y Nueva qué York. estás haciendo en el tema de urbanismo en este momento? En este preciso momento estoy trabajando en un área aquí y estoy empezando un proyecto relacionado con lo que se llama sistemas inteligentes de transporte, que es básicamente todo el desarrollo de la tecnología guiado en este momento a que realmente se dé una congruencia entre la oferta de vías y cómo los vehículos circulan en esa red. En otras palabras, algo tan simple, por ejemplo, como entender en tiempo real dónde está la congestión en una ciudad y por dónde canalizar el tráfico, por ejemplo. O algo un poco más impositivo, pero que ha habido en muchas ciudades, que son cordones donde se cobra por entrar a la ciudad, como en Londres, en Singapur, en Estocolmo, para hacer lo que se llama un manejo de la congestión, una gestión de la congestión. Eso requiere unos peajes electrónicos que leen electrónicamente los peajes y básicamente cobrándole a la persona por entrar a un área, pues se pretende que la demanda baje y que haya un cambio de modo hacia el modo de transporte público, ojalá. Obviamente eso demanda que se necesita buen transporte público, no queda la menor duda. Entonces la tarea nuestra es también asesorar al gobierno en materia de transporte público. De Pero, hecho, sí, ay, Clarita, qué pena. perdón. Oscar, ¿y nos ves preparados? ¿La ciudad está preparada para Yo eso? siempre, es muy curioso que me preguntes eso y me alegra. Mi respuesta es absolutamente, porque yo no creo que tengamos que dar toda una vuelta de 40, 50 años y colapsarnos cuando ya la alarma sonó hace rato respecto a todo el calentamiento global. Es decir, las Naciones Unidas el año pasado publicaron un reporte de 1000 científicos donde dicen, si ustedes no le ponen atención a esto, realmente esto pasa ya a problemas entre poblaciones, hambrunas y conflictos, etcétera, etcétera. Es decir, no es coincidencial que haya habido tanto evento climático en los pasados años. Eso hay estadísticas absolutamente de todo. Entonces, en las ciudades generalmente el problema más grande es el uso del automóvil indiscriminado, irracional. Pero yo creo que de alguna manera también con el tema de las autopistas que se están creando, va a haber una cosa que yo pienso que Colombia la necesita y es que tenemos que empezar a crear ciudades en otros puntos. Por supuesto. Porque es que no podemos, yo se lo escuché decir a Gilberto Echeverri hace muchos años y decía, es que Medellín no tiene que ser la segunda ciudad de Colombia en tamaño, ni la primera, pero sí tiene que ser la primera en calidad de vida. Entonces no se trata de que tengamos más y más población, se trata de tener calidad de vida. Yo pienso que hay unas posibilidades de ir desarrollando unas ciudades, ahora que vamos a hacer estas carreteras para juntar el país,
para que la economía también se compense y donde se den oportunidades nuevas. Si Medellín, si Antioquia, si Colombia fueran instrumentos musicales, es decir, esa es la concepción, Oscar ha sido un maestro de la armonía en la música. Entonces, yo lo que veo es que estás proyectando, Oscar, esta capacidad infinita de armonizar, como lo has tenido en la música, armonizando la movilidad de la ciudad de Medellín, del departamento de Antioquia y de nuestro país, Colombia. Bienvenida a tu inteligencia. Es una metáfora muy linda, pero yo también creo que es muy válida. En el medioevo nadie la hubiera cuestionado. Acuérdate que se hablaba de la armonía, las esferas, etc. Nosotros hemos separado todas esas cosas, ¿no? En unos compartimientos, pero la verdad es que todo está metido, todo gira en el mismo sistema planetario. ¿Cómo? Absolutamente. Es decir, nosotros estamos dentro de un sistema que es realmente contrarreloj, ¿no? A pesar de que hay mucha incertidumbre a nivel atómico, entiendo, porque yo poco sé de física cuántica, pero la verdad es que estamos en un universo que ha llevado a mucha gente a preguntarse por qué tanta armonía, ¿no? Y no vamos muy lejos, toda la historia de la música sigue exactamente el desarrollo de lo que se llama la serie de armónicos. Es decir, los primeros que compusieron a una sola nota y se movía. Después una quinta, como los monjes de los cantos gregorianos, y así fueron agregándole notas exactamente en el mismo orden en que ocurren las notas de armónicos. Eso para mí pues es una coincidencia tremenda, pero es real. Yo quiero subrayar la sutileza que dices, hay mucha incertidumbre a nivel atómico. Resulta que el principio de la incertidumbre es el principio de si se es masa o si se es onda. O sea, Oscar lo dice de una manera de doble filo, como que dice, hasta los átomos tienen su incertidumbre. Hasta los átomos se cuestionan. No, es el principio de incertidumbre de Heisenberg con el cual se construyó la bomba atómica. Nada más ni nada menos, y él lo echa aquí en conversación. Pues sí, es decir, para mí es muy curioso, y yo creo que para todo el mundo, que nosotros todos lo medimos. Inclusive después Einstein lo lleva a un nivel de relatividad y dice, bueno, tal vez el tiempo no es constante, de hecho no lo es, pero después se van al nivel atómico y se dan cuenta de que del electrón al núcleo hay una distancia enorme llena por energía y que la posición del electrón no se puede describir sino a través de probabilidades. Y uno dice, bueno, en el modo que estamos metidos en un nada, eso sí es... Esa se lo dejo a los filósofos. Mucha incertidumbre. Oscar, muchas gracias por acompañarnos aquí. Un placer, pues lástima que el tiempo sea tan corto. Te voy a invitar a que te despidas con un poco de esa obra que nos dijiste que habías compuesto. La verdad es que la traje grabada porque está tocada por un pianista y podemos tal vez al final con los créditos o algo. Bueno, entonces lo que podríamos hacer es cerrar el programa con la obra. Sí, con una obra, es una obra... supuestamente es un joropo y lo es, pues es una obra parte de una suite para piano alrededor de los países que Humboldt, era tal vez un aniversario de Humboldt, entonces yo compuse una pieza para piano de acuerdo, digamos, a ciertas músicas de los países. Y en Venezuela escogí el joropo, pero es un joropo tal vez al final, ¿no? Hay mucho camino por recorrer antes de llegar al final y la verdad es que en esos casos se lo dejo a un pianista realmente de alta calidad, en este caso una muchacha rusa, Beata de Goyan, y si lo podemos pasar con los créditos sería excelente. Perfecto, lo pasamos entonces al final del programa. Sea, en algún momento. Te damos las gracias. No, a ti. De verdad que es un placer, aquí. Mauricio. Oscar, que viva Colombia.